Los temas que les voy a exponer es el presupuesto y ejecución presupuestaria, la cual ejecución presupuestaria está con 5 denominaciones que son presupuesto inicial, presupuesto codificado, presupuesto devengado, presupuesto comprometido y presupuesto pagado. Comencemos. Presupuesto. En atención al artículo 292 de la Constitución de la República del Ecuador, el presupuesto general del Estado es el instrumento para la denominación de la gestión de los ingresos y gastos del Estado e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, en excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, lo que conlleva a la necesidad de establecer los instrumentos e instancias de coordinación que permitan garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el manejo eficiente y ahorro público y de la prevención de los patrimonios nacionales y el bien público como fin último en la administración presupuestaria. En el segundo tema, que es la ejecución presupuestaria, comprende el conjunto de la acción destinada a la utilización de los recursos humanos, minerales y financieros asignados al presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previsto con el mismo. Esto también se realizará sobre la base política establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, y la ejecución presupuestaria posee ciertas características en el manejo presupuestario y adapta a las siguientes denominaciones ya anteriormente mencionadas, que son el presupuesto inicial, el presupuesto decodificado, el presupuesto comprometido, el devengado y el pagado. ¿Qué es el presupuesto inicial? Es el monto que arranca o inicia en el manejo financiero de una entidad, adapta y sigue las denominaciones. El presupuesto codificado es el presupuesto inicial más las reformas realizadas de una fecha de corto o durante la ejecución, resultados de una serie de modificaciones realizadas como aumento de ingresos o disminuciones y beneficios de los recursos para gastos y adicionales, entre otros. Lo que es el presupuesto comprometido son los recursos comprometidos por el Estado a través de los convenios y otros documentos legales, de tal forma que son exigibles con el corto y mediano plazo. Como una vez realizada en el compromiso, pasamos a lo que es el devengado, es el monto de las obras o bienes y servicios transmitida por cada entidad, cuyo valor es una obligación de pago por la prestación, eficiencia y realizada. Presupuesto pagado son los pagos efectuados realizados a los proveedores por los bienes o servicios adquiridos en la liquidación mediante un desembolso de dinero o transferencia realizada por un proveedor que brindó el bien o el servicio adquirido. Las transferencias realizadas al Ministerio de Finanzas previa a la solicitud de las instituciones que han contratado a un tercero. Cédula presupuestaria son cálculos que enlazan la información de los datos de los recursos entre matrices, cédula presupuestaria y los resultados de las cédulas calculadas. Las cédulas presupuestarias son aquellas que nos permiten analizar e identificar el estado de la ejecución de las partidas entre ingresos y gastos. Las cédulas presupuestarias también se enumeran con la idea de hacer un índice de cédula. La numeración depende del analista de costo y la cantidad de cédulas que desarrolle según la necesidad del análisis que se requiera ejecutar. Los presupuestos deben arrojar los siguientes indicadores: el punto de equilibrio, utilidad presupuestaria, rentabilidad sobre inversión, indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento e indicadores de utilidad. Como primer punto tenemos punto de equilibrio. En este punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa en su punto de equilibrio tiene un beneficio que es igual a cero, es decir, que no gana dinero pero tampoco no pierde.
en este se mantiene el punto de equilibrio. Por lo tanto, una empresa logra cubrir sus costos. Al incrementar sus ventas, logrará ubicarse por encima del punto de equilibrio y obtendrá beneficio positivo. En cambio, una caída de su venta desde el punto de equilibrio generará pérdida. Como el segundo punto tenemos utilidad presupuestada. Esta utilidad son aquellas resultantes al descontar de los ingresos obtenidos por una empresa o organización. Estos son todos los gastos y tributos correspondientes. Además, la utilidad presupuestaria es el beneficio económico efectivo que obtienen los dueños de una empresa o organización. En ella se consideran no solo los ingresos obtenidos, sino también todos los ingresos en los que fue necesario incurrir para conseguirlo. Además, que las obligaciones también deben ser con terceros, con tributaria, con los bancos y otras. Tenemos como tercer punto rentabilidad sobre inversión. En esta rentabilidad es para medir lo que se ha ganado invirtiendo, que al momento del resultado debe tener una mayor rentabilidad, lo que relaciona con el beneficio obtenido con la cantidad de dinero que se ha invertido para conseguirlo. Como cuarto punto tenemos los indicadores de liquidez. Indicadores de liquidez para entender qué son los indicadores. Primero es preciso conocer primero qué es la liquidez, y esto es que la capacidad es la capacidad que tiene una entidad para conseguir dinero efectivo al menor tiempo posible, es decir, el poder que tiene para obtenerlo a través de sus activos a fin de que pueda responder a sus obligaciones cuyos vencimientos están a corto plazo. Como quinto punto tenemos indicadores de endeudamiento. Esta es la relación de endeudamiento, que es una relación financiera que indica el porcentaje de activos de una empresa que se proporciona con respecto a la deuda, que es la proporción de la deuda total con la suma de los pasivos corrientes y los pasivos a largo plazo, y el activo total, que es la suma de los activos corrientes, activos fijos y otros activos tales como el fondo de comercio. Como último punto tenemos indicadores de utilidad. Estos indicadores de utilidad son aquellos índices financieros que sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos. De esta manera convertir ventas en utilidades, que también son formatos en los que, según las necesidades, características y particulares del negocio, las organizaciones elaboran sus presupuestos correspondientes. En esto también tenemos que los servidores responsables de la subsecretaría de presupuesto, que elaboran las directrices presupuestarias enmarcadas con las leyes y normas en función de las políticas económicas del gobierno y sustentadas en las políticas fiscales, presentarán las máximas. El presupuesto de gasto. Este presupuesto describe cuántas unidades se deben de producir para cumplir con las ventas requeridas y satisfacer las políticas sobre inventario. Las necesidades de producción se determinan con un juego de inventario. Están las ventas más el inventario final deseado, que es igual a unidades requeridas, menos el inventario inicial, que es igual a unidades por producir. El exceso de inventario utiliza fondos y genera costos adicionales de almacenamiento y cuidado. En ella se relacionan diferentes partidas presupuestarias de la empresa. Primero, tenemos el fondo de financiamiento. Segundo, el valor asignado con presupuesto total en el año. Tercero, el valor devengado. Y cuarto, el saldo por devengar. Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público. El clasificador presupuestario es un instrumento que nos muestra de una manera ordenada, clara y precisa cada uno de los rubros de ingresos y gastos a través de una codificación. Sector público no financiero. Cuando se habla de este sector, nos referimos a una agrupación en donde pertenecen las instituciones que reciben directamente recursos por parte del Estado. Clasificador presupuestario de ingresos y gastos. Este se utiliza para fines presupuestarios y contables. Es obligatorio en su codificación y en su nomenclatura. Constituye elemento principal de ordenamiento y organización de asignaciones presupuestarias y finalmente distingue el origen y fuente de los ingresos y la naturaleza y uso de los gastos. Estructura de los clasificadores.
En este cuadro encontramos tipos de transacciones como pueden ser transacción genérica, subgenérica y específica. Transacción genérica identifica el conjunto homogéneo de recursos que recaudan, así como de las aplicaciones de estos. La subgenérica, nivel intermedio de agregación, identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de códigos, ingresos y gastos. Específica, identifica el detalle de los ingresos y gastos, permite la determinación de costos y el registro contable. El Código de Planificación de Finanzas Públicas, en el artículo 78, menciona que los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. Los ingresos permanentes son los ingresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos, reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden prevenir la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. Como ejemplos de estos tenemos los impuestos, las transferencias y donaciones corrientes, las tasas y contribuciones. Los ingresos no permanentes son los ingresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus instituciones, entidades y organismos, reciben de manera temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no puede ocasionar disminución de riqueza pública. Como ejemplos de estos tenemos las transferencias, los ingresos por salvaguarda, venta de activos improductivos e ingresos petroleros. Además, en el artículo 79 de la misma ley menciona que los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. Los egresos permanentes son los egresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo, que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Como ejemplos de estos tenemos los gastos en personal, transferencias y donaciones corrientes y recursos para bienes y servicios de consumo. Los egresos no permanentes son los egresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organizaciones, efectúan con carácter temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria, que no requiere repetición permanente. Como ejemplos de estos tenemos el Plan Anual de Inversiones, Transferencias y Donaciones de Capital. Entonces, prosiguiendo con el modelo de ejecución presupuestaria, vamos a ver sobre su estructura o su esqueleto, cómo está formado. Pero para esto primero debemos saber sobre la ley, y para esto iremos al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el capítulo 5, especialmente en su artículo 154, en donde nos va a especificar o explicar que la ejecución presupuestaria y transacción de caja es la información contable contenida en todas las operaciones financieras que se reflejan tanto en la ejecución presupuestaria como también en las transacciones de caja. Entonces, estos efectos contables en la ejecución presupuestaria van a generar un ejercicio en el que se van a considerar ingresos, todos los derechos de cobro y gastos, las obligaciones derivadas de la recepción de bienes y servicios adquiridos por la entidad competente que se esté estudiando. Entonces, el registro contable de estos ingresos y gastos presupuestarios se efectuará conforme con lo previsto en el principio contable del devengado. Continuando con el modelo de cédula presupuestaria, vamos a hablar sobre el modelo de cédula presupuestaria de ingresos. ¿Cómo está conformado? Como podemos ver, el encabezado de este
va a llevar el nombre de la organización, lleva cédula presupuestaria de ingreso y la fecha en la cual se va a elaborar. A su vez, en la parte inferior, como podemos observar, va a llevar lo que sería grupo, descripción, asignación inicial, reformas, codificado, devengado, cobrado y saldo por devengar. ¿Qué significa cada uno de estos nombres o estas cuentas? Grupo viene siendo la codificación de las cuentas, o sea, el número que va a llevar y nos va a permitir conocer si pertenece a cuentas de ingreso o gasto. Descripción va diciendo nomás la denominación, que nos va a indicar qué cuenta es. Muy bien. Asignación inicial sería la representación, el valor que se estipula para un periodo determinado. Entonces, la reforma viene siendo las variaciones que se generan en la asignación inicial de ingresos y gastos. Y estas pueden incrementar o disminuir, todo depende de la necesidad que tenga la entidad. La asignación codificada, no viene siendo nada más que la suma o el valor representado entre la asignación inicial más el valor de la reforma. ¿Qué viene siendo el devengado? El devengado va a reflejar el reconocimiento de una obligación. Por consiguiente, el cobrado no va a ser nada más que la recaudación del dinero, mientras que el saldo por devengar, este sería el resultado o la resta entre la asignación codificada menos el devengado. Muy bien, continuando con la cédula presupuestaria de gasto, pues vamos a observar que esta se diferencia de la cédula de ingreso, ya que se agregan nuevas cuentas, mientras que su estructura sería casi la misma, ya que iría nombre de organización, cédula de presupuesto de gasto y fecha en su encabezado. También iría grupo, descripción, asignación inicial, reforma, codificado, compromiso que es una cuenta nueva, devengado, pagado, otra cuenta nueva, saldo por comprometer y saldo por devengar. Entonces hablaremos de cada una de ellas súper rápido. El grupo, como ya conocemos, son los códigos que toman del clasificador presupuestario, mientras que la descripción viene siendo el nombre que se le dan a estos rubros establecidos. La asignación inicial en los ingresos, en estos gastos, sería acordes con los planes estratégicos y el plan operativo anual de las instituciones públicas, mientras que el codificado, al igual que en la cédula presupuestaria de ingresos, sería la suma entre la asignación inicial y la reforma, mientras que el compromiso son todos los acuerdos, los pagos que tiene que hacer la empresa, mientras que el devengado, como conocemos, es el registro de los hechos económicos en el momento que ocurren en la entidad, mientras que el pagado viene siendo el valor de los hechos económicos que ya han sido cancelados por la entidad pública. ¿Cuál sería este saldo por comprometer? Sería la resta entre el codificado y el compromiso, mientras que el saldo por devengar también vendría siendo la resta entre el codificado pero el devengado. Compromiso que es una cuenta nueva, devengado, pagado, otra cuenta nueva, saldo por comprometer y saldo por devengar. Entonces hablaremos de cada una de ellas súper rápido. El grupo, como ya conocemos, son los códigos que toman del clasificador presupuestario, mientras que la descripción viene siendo el nombre que se le dan a estos rubros establecidos. La asignación inicial en los ingresos, en estos gastos, sería acordes con los planes estratégicos y el plan operativo anual de las instituciones públicas, mientras que el codificado, al igual que en la cédula presupuestaria de ingresos, sería la suma entre la asignación inicial y la reforma, mientras que el compromiso son todos los acuerdos, los pagos que tiene que hacer la empresa, mientras que el devengado, como conocemos, es el registro de los hechos económicos en el momento que ocurren en la entidad, mientras que el pagado viene siendo el valor de los hechos económicos que ya han sido cancelados por la entidad pública. ¿Cuál sería este saldo por comprometer? Sería la resta entre el codificado y el compromiso, mientras que el saldo por devengar también vendría siendo la resta entre el codificado pero el devengado.